y el balance que puedas hacer de ellos. Bueno, yo creo que indiscutiblemente el tema del agua ha sido, al menos en el caso del área metropolitana, el tema más importante, o al menos el más grave. ¿En términos de qué? Bueno, a lo largo del año se ha mantenido estable, pero estable en términos de las fallas que ha tenido. Es decir, ha oscilado el tiempo o la frecuencia que están los ciudadanos de Caracas sin agua entre el 65 y el 70% con las tuberías vacías. Entonces, esto es algo muy duro, es muy preocupante, de la misma forma como ha venido aumentando a lo largo del año la cantidad de dinero que debe invertir una familia venezolana en poder adquirir agua a través de otros métodos, a través de una cisterna o a través de agua embotellada. Entonces, en el caso del área metropolitana, como te digo, lo más relevante ha sido el tema del agua. Sin embargo, el tema de la energía eléctrica se empezó a convertir en un problema en el área metropolitana de Caracas, cosa que antes tú podías decir que ha habido algunos eventos muy particulares, como el caso del apagón del 2019, pero no era algo constante. En Okay. cambio, a lo largo de este año hemos visto, sobre todo en el sur de la ciudad y en puntos muy significativos donde ha habido fallas constantes con transformadores, etcétera, que ya Caracas dejó de ser una burbuja en términos del acceso a la energía eléctrica. Entonces cada vez hay más fallas. Hoy, por ejemplo, Mariana estaba en la calle 13 del Valle y se nos fue la luz, pero esto pasa frecuentemente en el Valle, en Coche, en ciertos sectores de Baruta, en Santa Rosalía. Entonces es algo muy duro que estamos empezando a sentir los caraqueños, pero que desde hace mucho tiempo se viene sintiendo en todo el país. Y por supuesto el tema del suministro del gas ha sido muy duro a lo largo de este año, sobre todo por la forma como lo han venido manejando la distribución, los consejos comunales, y esto ha afectado mucho a ciertos sectores populares que se han quedado sencillamente excluidos de poder tener acceso a gas doméstico a través de cilindros en sus hogares, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el servicio del gas, también quería consultarte, ¿cómo está la situación en el área metropolitana? Bueno, mira, lo que pasa en el área metropolitana es muy particular porque se combinan dos cosas. Por un lado, parte del municipio Libertador es surtido a través de una empresa privada que lleva el gas directo a los hogares de parte de los caraqueños. Y el otro lado de la ciudad es surtido a través de PDVSA Gas. Pero los sectores populares, en su mayoría, más o menos la mitad de la ciudad, depende de los cilindros de gas, de las bombonas. Y lo cierto es que a pesar de que en los últimos meses ha mejorado la cantidad de el acceso a gas, también hemos visto cosas muy duras. Por ejemplo, a lo largo de este año hemos visto distintas explosiones, no solamente en la área metropolitana, sino en todo el país, por el Exacto. estado en el cual se encuentran las bombonas. Pero por otro lado, también hemos visto que en algunos puntos específicos, en algunos lugares específicos, se ha creado un mercado negro muy duro, en el cual una bombona de gas puede oscilar entre los 5 y los $30, dependiendo del lugar del país de donde esté. ¿Cuándo el valor oficial es? Bueno, el valor oficial no está muy claro porque Ujú. cada consejo comunal está tratando o está vendiendo la bombona a un precio muy particular, y eso es otra cosa. En algunos lugares no es ni siquiera la mitad de $1 y en otros lugares llega prácticamente al dólar. Entonces ahí hay que poner un orden para poder establecer un precio oficial, pero poco a poco, Mariana, el precio del gas, en la medida que vaya existiendo una estabilización macroeconómica en el país, va a haber que sincerarlo para que pueda acabarse la escasez y todo el mundo pueda tener acceso a gas doméstico, pero más allá de eso, también se puedan renovar cosas como las bombonas para evitar accidentes como los que hemos visto muy duros, por ejemplo, en la parroquia San Bernardino este año, ¿no? Efectivamente. Dentro de estas condiciones que estamos viendo en cuanto a lo que es el servicio de agua, de gas, de electricidad que está viviendo la población, el interior del país lo padece mucho peor. Quería saber si ustedes además han medido en parte la situación. Sí, por ejemplo, ahorita estamos trabajando mucho en el estado Zulia, específicamente en la ciudad de Maracaibo, y nos hemos dado cuenta que el tema de la crisis de agua en el Zulia es muy dura y sobre todo es muy particular porque prácticamente la única gran ciudad de todo el país que en los últimos 20 años ha aumentado su capacidad de distribución ha sido Maracaibo, porque antes solamente dependía de un ramal que distribuía agua a la ciudad, que dependía del embalse de Tulé, y en estos 20 años pues se conectó a la ciudad también el embalse del Diluvio. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esto tiene una particularidad muy importante, y es que hay muchísimas tomas clandestinas a lo largo de las grandes aducciones que van desde Tulé
hasta Maracaibo y desde el diluvio hasta Maracaibo. Y todas estas tomas clandestinas hace que pierda presión, que llegue cada vez menos agua a la ciudad de Maracaibo y que haya muchos lugares en donde sencillamente pues ya no llega agua o llega con muy poca frecuencia. Entonces allí se está violando el derecho humano al agua en Maracaibo, como pasa en Caracas, como pasa en muchísimos lugares. También arrancamos nuestros estudios en Amazonas y también estamos viendo que están en un estado muy crítico y donde prácticamente el estado de Amazonas está totalmente abandonado, ¿no? En cuanto a lo que es la situación por parte de las autoridades, ¿ustedes han identificado que existen o buscan hacer algo para solventar la situación o simplemente se le ha dejado esto a lo que pueden hacer cada ciudadano para solventar su realidad? Mira, te pongo un ejemplo muy puntual. Hoy estuvimos en la parroquia La Vega, en la parte alta, estuvimos por ahí muy cerca de la escuela Andy Aparicio protestando y la verdad, o acompañando una protesta de vecinos del sector que tenían en el bloque 11 más de 2 semanas, en el bloque 12 casi 3 semanas sin agua y bueno, es una constante de toda la parte alta. Entonces ellos se han dirigido en distintas ocasiones a Hidrocapital. Ellos han hablado con quienes están encargados del sector y la verdad es que cada vez le dan una excusa distinta, pero no tienen una respuesta clara. Y es que a Hidrocapital le ha costado muchísimo asumir su responsabilidad. Ellos en este año de lluvia no han podido, por ejemplo, usar la excusa ambiental. Pero lo cierto, y está muy claro para todos los que conocemos sobre este tema, que la culpa es de Hidrocapital por no haber hecho las inversiones necesarias, el mantenimiento necesario, sobre todo en el área del bombeo mayor, que es lo que trae el agua de los embalses, por ejemplo, de Camatagua hasta la ciudad de Caracas. Hasta que nosotros no traigamos suficiente agua a Caracas, la distribución siempre va a estar corta, no va a haber capacidad de poder llevar agua a todos los lugares. Entonces, Hidrocapital, en lugar de asumir su responsabilidad, crear un plan conjunto que con los ingenieros y los expertos en la materia para rehabilitar el acueducto metropolitano, ha evadido esa responsabilidad y sencillamente ya guarda silencio. De Monitor Ciudad, te dejaba la consulta antes de irnos a la pausa respecto a lo que ha sido la gestión del ministro de Agua, Rodolfo Marco Torres, y estas reuniones que has dicho estar sosteniendo con las diferentes hidrológicas. Recientemente lo veíamos con Hidrocapital y el tema de atender la situación que ha enfrentado Venezuela por larga data, pero más aguda desde el año 2014. Bueno, lo cierto es que estas reuniones son totalmente insuficientes porque aquí necesitamos un plan de inversión y un plan técnico para la rehabilitación de todos los acueductos del país y no hay ni lo uno ni lo otro. Nosotros, por ejemplo, veíamos la semana antepasada unas declaraciones de Nicolás Maduro en las cuales él ponía como meta que para el final del primer semestre del año 2022 iban a estar recuperados al 100% todos los acueductos y eso no es cierto, es técnica y financieramente imposible. ¿Por qué? Porque lo cierto es que hoy no hay forma de financiar desde el Estado la rehabilitación de todos los acueductos y nosotros tendríamos que poder ir a organismos multilaterales para poder conseguir financiamiento a través del BID o de CAF. Y lo cierto es que algunos de estos organismos multilaterales o no reconocen a Nicolás Maduro o sienten de alguna manera que como el país está en mora con muchos de ellos, no les va a prestar dinero. Entonces nosotros necesitamos un gran acuerdo nacional en el cual las distintas partes del país puedan crear una comisión técnica y creo que los acuerdos de México puede ser algo necesario porque al final el agua es un derecho humano que debe ser prioridad para poder avanzar en esa comisión para tratar de conseguir los recursos financieros, el financiamiento para ese plan de rehabilitación y para tener a los mejores expertos sin politizar en la cabeza de la rehabilitación de los acueductos del país. Entonces, la gestión de Marco Torres ha sido muy mala, porque yo no sé cómo es él en otras áreas de lo que ha venido trabajando, no sé, en el mundo militar, etcétera, pero lo cierto es que de gerencia pública y de temas de ingeniería sabe muy poco y eso se está demostrando en que no ha mejorado en lo absoluto la gestión de Hidrocapital ni de ninguna hidrológica en el país. Entonces Venezuela necesita un plan serio para poder tener acceso a agua potable. En primera instancia, ¿cuál consideran ustedes que debería ser ese plan? ¿Por dónde debería arrancar? Bueno, el plan debería arrancar por sentar a las personas que de verdad conocen el acueducto. Gente como José María de Viana, como Norberto Bauzón, como Armando Mengual, Mario Mengual, perdón, que son gente que conoce y que ha trabajado estos acueductos a lo largo de mucho tiempo. Y una vez que tengas a ellos y a muchos jóvenes que hoy se vienen preparando para el tema de poder mejorar los acueductos del país, arrancar la construcción de un plan por etapas. La primera etapa tiene que ser, obviamente, un tema de evaluación. Nosotros necesitamos conocer a profundidad lo que pasa con los acueductos, porque nosotros podemos tener una intuición, por ejemplo en el acueducto metropolitano, que ya no está dando los 19.000 y tantos litros por segundo que daba en el
en 1999, sino que está trayendo alrededor de 12.000 litros por segundo. Pero no sabemos exactamente cuántas bombas pueden estar funcionando de bombeo mayor de TUI 3 o si exactamente está funcionando solamente el 50% como intuimos en el TUI 2. Entonces nosotros necesitamos poder conocer a profundidad qué es lo que pasa allí. Entonces una vez que se haga esa evaluación, poder sentarnos para poder conseguir el financiamiento internacional e ir, por ejemplo, en el caso de las bombas del acueducto metropolitano, que son de una gran dimensión, hablar con las empresas que lo pueden diseñar afuera y establecer plazos con ellos para el diseño de estas bombas, traerlas y posteriormente pues empezar con las rehabilitaciones menores, las distribuciones dentro de las ciudades y por supuesto trabajar todo el tema de las aducciones, de las grandes aducciones del país. Entonces esto es algo bien complejo que necesita mucho trabajo y necesita mucho conocimiento. Que es ausente por completo en el proyecto de ley de presupuesto presentado por la Asamblea Nacional e incluso en esta ley de endeudamiento donde deberían estar estos proyectos. Totalmente, pero además tiene que venir acompañado, Mariana, por un plan económico que pueda ayudar a los venezolanos a tener una mejor condición económica, a acabar con la hiperinflación, a tener mejores salarios y que así los venezolanos puedan pagar unas tarifas adecuadas. Porque lo cierto es que estas empresas nunca van a funcionar mientras tengan unas tarifas que estén muy debajo de los Además. costos de producción del agua, de la energía, y bueno, es lo que hemos venido viviendo a lo largo de estos 20 años, unos subsidios, unas tarifas que son irreales y unas empresas que están quebradas y que cada vez los venezolanos, en lugar de pagarlas con dinero en una tarifa oficial, lo terminamos pagando con sufrimiento y donde hemos visto pues a gente teniendo que buscar agua en las quebradas, ¿no? Efectivamente, y parte del drama que vive el venezolano día a día en estas condiciones de vida quizá que son bastante complicadas, que hacen más difícil aún la situación que pueden enfrentar muchos de ellos. Te agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, estaba con nosotros la tarde de hoy. Esta es la condición que tienen los servicios públicos y uno tan vital como es el tema del servicio de agua en sus hogares, parte de la situación que se enfrenta día a día con subsidios que efectivamente, como ha señalado, no llegan a tener ningún beneficio al final para la población. Lo que podría ser el beneficio de un subsidio termina perdido en un mal servicio. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy.